Olvidé mi teléfono en un taxi un jueves por la tarde en noviembre, y no me di cuenta durante casi 20 minutos. Había sido uno de esos días que te desgastan poco a poco, de esos en que no ocurre nada catastrófico pero todo es ligeramente más difícil de lo que debería, y cuando llegué a casa estaba tan cansada que solo quería quitarme los zapatos, sentarme y no pensar en nada durante un rato. Dejé el bolso junto a la puerta, fui a la cocina, puse el agua a hervir, y fue solo cuando fui a escribirle a mi hermana que metí la mano en el bolsillo y no encontré nada. Me quedé en la cocina intentando recordar. Había estado con el teléfono en el taxi, casi estaba segura, mirando la pantalla sin ningún propósito en particular como haces cuando estás cansada y la ciudad pasa por la ventana y simplemente necesitas algo en lo que mirar que no sean tus propios pensamientos. Revisé el bolso 2 veces. Revisé los bolsillos del abrigo. Volví a la puerta y miré en el suelo por si se había caído cuando dejé el bolso. Nada. Lo había dejado en el taxi. Le pedí el teléfono a mi vecina para llamar al mío, pero saltaba el buzón de voz. Lo intenté 5 minutos después y otra vez después de eso, y cada vez simplemente sonaba y nadie lo cogía. Me dije que el conductor probablemente no lo había escuchado, que estaría en otra llamada, que lo encontraría al terminar su turno y lo entregaría en algún sitio. Me lo dije y me lo creí más o menos, y me hice una taza de té y me senté e intenté no pensar en todo lo que tenía en ese teléfono. Las fotos. Los mensajes. Todo lo que no había hecho copia de seguridad porque seguía diciéndome que lo haría y nunca lo hacía. Estaba en mi tercera taza de té cuando alguien llamó a la puerta. No esperaba a nadie. Eran casi las 9 de la noche, vivía sola, y me quedé un momento en el pasillo antes de abrir, porque eso es lo que haces cuando vives sola y alguien llama inesperadamente a las 9 de la noche. Abrí la puerta y había un hombre de pie. Tendría unos 40 y tantos años, llevaba una chaqueta con el logo de una empresa de taxis, y sostenía mi teléfono con las 2 manos, con cuidado, como si fuera algo frágil. Dijo, creo que esto es tuyo. Lo encontré en el asiento de atrás. Dije, sí, es mío, muchísimas gracias, no tenía por qué venir hasta aquí. Asintió, pero no me lo entregó de inmediato. Lo sostuvo un momento más, y entonces me miró con una expresión que al principio no entendí del todo, algo cuidadoso y serio, y dijo, necesito decirte algo. Y quiero que sepas que lo siento por haberlo leído, pero creo que necesitaba hacerlo. Le miré a él y miré el teléfono y algo se movió en mi estómago, como ocurre cuando entiendes que está pasando algo para lo que no estabas preparada. Dijo, tu hermana te mandó un mensaje. Hace unos 40 minutos. Lo vi aparecer en la pantalla cuando buscaba una manera de encontrar tu dirección y lo leí, y creo que necesitas verlo ahora mismo. Me extendió el teléfono y lo cogí y miré la pantalla y leí lo que mi hermana había escrito. Y entonces le miré y dije, ¿qué tan rápido puedes conducir? No hizo ninguna pregunta. Solo dijo, coge el abrigo. Agarré las llaves y el bolso y estaba fuera de la puerta en menos de 1 minuto, y él ya estaba de vuelta en el coche con el motor en marcha, y me senté en el asiento delantero porque de alguna manera el asiento trasero se sentía mal, y arrancó antes de que hubiera cerrado bien la puerta. Mi hermana vivía a 20 minutos en un día normal. Llegamos en 11. La había llamado 2 veces de camino y no había contestado, y cada vez que el teléfono sonaba sin respuesta el pecho se me apretaba más, y miraba pasar las calles por la ventana igual que las había mirado 1 hora antes cuando estaba cansada mirando la pantalla sin propósito, y todo tenía el mismo aspecto pero se sentía completamente diferente, porque 1 hora antes no sabía nada y ahora sí sabía, y saber cambia todo sobre cómo se ve el mundo por la ventana de un coche de noche. No habló mucho durante el trayecto. Me preguntó una vez si vivía sola y le dije que sí, y asintió y condujo más rápido, y agradecí el silencio porque no tenía palabras para lo que sentía y no quería intentar encontrarlas. Paró frente a su edificio y yo estaba fuera del coche antes de que se detuviera del todo. Y le escuché detrás de mí, siguiéndome, y no le dije que se quedara porque no quería estar sola en lo que fuera que estaba a punto de encontrar. Llamé a su apartamento 3 veces. Nada. Volví a llamar, manteniendo el botón pulsado más tiempo, y entonces escuché un sonido a través del interfono,
algo pequeño e impreciso, y dije su nombre, y al cabo de un momento la puerta hizo clic y se abrió. Estaba sentada en el suelo del pasillo cuando subí. Simplemente sentada allí con la espalda contra la pared y las rodillas pegadas al pecho, y levantó la vista cuando entré por la puerta y su cara hizo algo complicado para lo que no tengo las palabras exactas. Algo entre alivio y vergüenza y agotamiento a la vez. Me senté en el suelo a su lado. Allí mismo en el pasillo, en el suelo frío, y le puse el brazo alrededor y ella se apoyó en mí y durante un rato ninguna de las dos dijo nada. El taxista se quedó en el umbral. No había entrado del todo, solo lo suficiente para ver que estaba allí y que estaba bien. Y cuando le miré me hizo un pequeño gesto con la cabeza, de esos que significan os dejo tranquilas, y empezó a retroceder. Dije, por favor espera. Solo un momento. Se detuvo. Mi hermana y yo nos quedamos en el suelo un poco más. Habló, al final, como habla la gente cuando el peor momento ha pasado y las palabras por fin tienen algún lugar a donde ir. Me contó cuánto tiempo llevaba sintiéndose así, cómo había ido acumulándose durante meses, cómo me había enviado ese mensaje y luego se había arrepentido inmediatamente y había dado la vuelta al teléfono y se había sentado en el suelo a esperar a ver qué pasaba. Dijo, en realidad no pensé que vendría nadie. La abracé más fuerte cuando dijo eso. No dije nada porque no había nada que decir que fuera suficiente, así que simplemente me aferré. Al cabo de un rato la levanté del suelo y la llevé al sofá, le hice té como a ella le gustaba, y me senté con ella, y hablamos durante mucho tiempo sobre cosas que necesitaban decirse y que habían esperado demasiado, y para cuando lo peor había pasado la ciudad fuera de su ventana se había quedado en silencio de esa manera que las ciudades se quedan en silencio muy tarde por la noche. Casi me había olvidado del conductor. Seguía allí cuando volví al pasillo, sentado en el escalón de arriba de las escaleras fuera de su puerta, en silencio, como alguien que había decidido quedarse sin hacer un espectáculo de ello. Se levantó cuando me vio y me miró con esa misma expresión cuidadosa que había llevado en mi puerta una hora antes. Dije, está bien. Va a estar bien. Asintió lentamente. Y entonces dijo, yo también tengo una hermana. Eso fue todo lo que dijo. 3 palabras, en voz baja, sin más explicación, pero entendí todo lo que había en ellas, y me quedé allí en el pasillo del edificio de mi hermana a medianoche y sentí que algo cambiaba en mí que sé que es permanente. Le pregunté su nombre. Dijo que se llamaba Miguel. Dije, Miguel, no sé cómo agradecerte lo que has hecho esta noche. Dijo, no tienes que hacerlo. Solo asegúrate de que ella sepa que no tiene que sentarse sola en el suelo. Dije, lo haré. Te lo prometo. Bajó las escaleras y me quedé arriba escuchando cómo se cerraba la puerta principal detrás de él, y entonces volví adentro con mi hermana, y me quedé con ella el resto de la noche, y por la mañana llamé a alguien que podía ayudar e hicimos todo lo que había que hacer, juntas, paso a paso. Pero pienso en Miguel a menudo. En un hombre que encontró el teléfono de una desconocida en el asiento trasero de su taxi al final de un turno largo, que leyó un mensaje que probablemente se sintió incómodo leyendo, que condujo por Sevilla para llamar a una puerta a la que no tenía ninguna obligación de llamar, y que se sentó en un escalón frío fuera de un apartamento en el que nunca había estado y esperó en silencio, para asegurarse de que todo iba a estar bien. No creo que el mundo esté lleno de personas así. Pero creo que hay más de las que notamos. Y creo que las notamos más cuando más las necesitamos. Le mandé un mensaje a Miguel al día siguiente a través de la empresa de taxis. Le conté lo que había hecho y lo que había significado. Me respondió 2 días después, solo unas líneas, y lo último que escribió fue: espero que tu hermana encuentre el camino de vuelta a sí misma. Dile que el suelo no es un lugar para quedarse. Se lo leí cuando se sintió suficientemente fuerte para escucharlo. Y se rió, solo un poco, por primera vez en lo que parecía mucho tiempo. Y esa pequeña risa, en ese momento específico, lo era todo.